tardes a todos. Bienvenidos a este espacio, bienvenidas a este espacio que el equipo de Transdrama ha abierto para nosotras. Nosotras que somos mujeres de teatro, de acción, por lo tanto, mujeres de reflexión, de conflicto, de pasión, de creación, etcétera, etcétera. Acompaño en esta mesa, y es un honor, a personas que han habitado su ser mujer en el teatro de distintas maneras. Escucharemos, espero, diferentes historias y posturas, porque es así, pienso, desde el terreno de lo subjetivo y lo personal, donde se devela la historia del mundo todo. Aquí están Lidia, Nora, Vivi, Marcela, Edith y Silvia, y ellas hablarán no solo por lo que son, sino por lo que hacen, porque con ellas vienen sus textos, sus puestas en escena, sus discursos, sus búsquedas artísticas y estéticas. Es un espacio de libertad, de encuentro, de complicidad y, claro, de búsqueda, porque sí, aquí estamos también para seguir poniendo bajo el reflector no solo la exigencia de la equidad, sino la búsqueda de más caminos para alcanzarla. Bienvenidas creadoras, gracias por estar aquí, bienvenidas mujeres del público, bienvenidos hombres del público también, faltaba más. Empiezo con, como mis colegas mexicanas saben y habitan, y seguramente nuestras compañeras de Latinoamérica atestiguarán que en sus regiones se mueven las aguas más o menos en la misma dirección. Hace no mucho, realmente no mucho, empezó a gestarse un movimiento muy importante de mujeres de teatro en México. Un movimiento que está en plena construcción y que está articulándose, desde mi particular punto de vista, muy exitosamente. Y desde luego la agrupación de mujeres de teatro es la reacción a muchas cosas y a la búsqueda de tantas otras. Si les parece, podríamos empezar por ahí. ¿En dónde estamos dentro del mapa teatral en México, en Argentina, en Colombia? ¿En dónde estamos las mujeres? Las mujeres con nuestro habitar mujer en el cuerpo y con nuestra narrativa y con nuestras dificultades y nuestras peculiaridades, características, etcétera, etcétera. ¿Quién quiere empezar? Algo ligerito. Bueno, en Barcelona hay un movimiento que se llama ¿Dónde están las mujeres? Usón Ledones, ¿no? Y entonces cada vez que hay una noticia de gran científico que investiga tal, inmediatamente el colectivo Usón Ledones ponen gran mujer investigadora que también está haciendo esto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos en estas violencias masculinas, ¿no? Porque no son una violencia, sino múltiples violencias en diferentes escenarios. Entonces, la necesidad de este colectivo es, ¿por qué no se visibiliza el trabajo, los logros, las aportaciones de las mujeres? Y es Barcelona, donde tú podrías decir, hay tantos movimientos y tanta cosa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es un problema de estructura, no de país. Entonces, cuando Usón Ledones salgan, porque además es ponerlo en los medios de comunicación, porque finalmente el medio parece que es el que te construye y el que te hace y el que posibilita tu existencia, ¿no? Entonces, cuando Usón Ledones sacan esta noticia, ¿no? Empiezan a generar un malestar, porque los hombres se empiezan a molestar, ¿no? Porque no entienden por qué inmediatamente la reacción de este colectivo cuando sale una noticia acerca de un hombre, ¿no? Y entonces, cuando yo refiero que las lógicas de la masculinidad son lógicas de dominación, es porque ahorita que en un seminario estamos revisando lo que dice Roberto Espósito acerca de la comunitas y el uns immunitas, nos damos cuenta que el patriarca, el pater, arma su relación con todo lo demás a partir de una relación de propiedad. Entonces, por eso es tan, ¿cómo decir?, tan sensible decirle a los hombres que no somos de su propiedad, cuando estructuralmente en la mentalidad sí está estructurado como propiedad. En la relación que tiene el padre está a la cabeza y de ahí se deriva, porque además para el mundo romano no es
El ser no tiene que ver con ser, sino con lo que tienes. Entonces, si intentamos a entender estas lógicas de la masculinidad, entendemos por qué los logros de los hombres siempre están visibles y por qué el logro de las mujeres no. Hace poquito, y Silvia me dirá que sí, hace como 2 años o 3 años hubo un encuentro en la Universidad Veracruzana que festejaba a Elena Garro, ¿no? Y entonces lo coordinaba Paloma López Medina, ¿no? Y una de las cosas que me comentó era porque Paloma invitó a Silvia y me invitó a mí para dar talleres, y justo el director le dijo, ¿y por qué ellas? Porque ya sabemos quiénes siempre están en la cartera, ¿no? De los dramaturgos que sí existen, porque siguen pensando que solo los hombres escriben. Y entonces me cuenta el pleito, el agarrón que se da con el director para justificarle Elena Garro, dramaturgas, escritura femenina, ¿no? Porque no entendía por qué nos invitaba a mujeres. Y además el problema es justo, ¿y ellas qué hacen? Porque entonces el director hombre no sabía lo que nosotras hacíamos, ¿no? Y justo empecé a hablar de Uson Ledones. ¿Por qué? Pues porque nuestra visibilidad es muy poca en relación a la visibilidad que tienen los hombres. Ajá. Parte de la visibilidad tiene que ser entre que nos inviten a dar talleres, en que nosotras podamos estar presentes en este tipo de pláticas. Ajá. Entonces, si yo digo esto, si los hombres articulan su ser, su existencia a partir de relaciones de dominio, es claro el panorama que estamos viviendo, porque solamente estamos viendo la puesta en escena de ese dominio. Y así estamos, es decir, esto es así estamos ahora en el teatro en México, en Argentina, en Colombia, las mujeres. Lo pregunto porque quisiera pensar que a partir de estos movimientos, de estas agrupaciones, de estas luchas, la maestra Huerta, desde luego, representante de estas luchas feministas que llevan ya muchos años, pero últimamente se ha acentuado más, al menos en el ámbito teatral, si seguimos igual, seguimos replicando lo que dice la maestra Edith, o vemos cosas. ¿Lo quieres leer de una vez? Sí. Órale. Pero tienes que hacer esto por el registro. Nomás con el afán de digo, como para empezar a abrir, pues, boca, polémica, hablar, ¿no? Que finalmente es muy bello poder hablar. Seré breve, desde los orígenes de la humanidad. No, no es cierto. Bueno, voy a un poco hablar de lo que ha sido mi experiencia y pues nada, porque es lo que me ha pasado por el cuerpo y es lo que alcanzo a entender. Me hice feminista por estilo de vida. Primero accioné y después pensé. Todo comenzó casi por azar, con un trabajo donde tuve la oportunidad de conocer la realidad de las mujeres de este país y después entendí que algo en el engranaje perfecto de la sociedad no encajaba tan bien. Escuché muchas historias de mujeres y en todas resonaba mi propia historia, la historia de las mujeres de mi familia o de las mujeres más cercanas a mi vida. Escuché historias como no pude ir a la escuela por ser mujer, el abandono de los maridos, el dominio de la familia sobre lo que se debía y lo que se podía hacer, la dependencia económica a los hombres de las casas, la violencia física, psicológica, dentro y fuera de las familias, la falta de oportunidades, la inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es cosa de todas, pensé, y mi propia existencia, mi propia vida me dijo sí, lo que es de una es de todas. Me di cuenta que mi vida como mujer estaba llena de privilegios. Chinga, ¿soy mujer y tengo privilegios? Sí. De pronto me sentí como un salmón
nadando en contracorriente sin saberlo y llegando a la meta por casualidad. Tenía un chingo de privilegios. Mi padre y mi madre me habían apoyado para hacer lo que yo quisiera emprender. Tuve la oportunidad de llegar a la universidad, lo cual ya parecía imposible, y después me di cuenta que era la tercera mujer de mi familia, paterna y materna, que llegaba a la universidad. En el CUT me hice actriz y se cumplió la vida universitaria. Tuve a los mejores maestros y maestras, compartí el mejor espacio y las mejores experiencias artísticas. Con mis compañeros y mis compañeras descubrí lo que significaba ser actriz, prestar mi alma, inventar universos, construir la ficción, retarse a sí misma, caerse y levantarse, por ejemplo, en las clases de acrobacia. Y tendríamos que hablar de la formación que hay en este país dentro del mundo de las artes. Esto lo dejo como un paréntesis porque ocurren un montón de abusos y un montón de violencia. Nunca fui víctima directa del abuso y de la violencia, pero soy testigo de toda la violencia que existió en la mejor escuela de este país. Bueno, al pasar por esta vida universitaria, me encontré con otras 3 locas que buscaban lo mismo que yo, hacerla en el teatro y ser felices. Segunda o tercera casualidad. Hicimos compañía porque era mejor estar juntas que estar solas. No lo sabíamos en ese momento, pero hoy en día es la única certeza que tenemos y la mejor certeza. Mejor juntas para enfrentar al mundo y sus pequeñas grandes sutilezas, por no decir sus problemas y sus chingaderas. Mejor juntas que solas, otro privilegio. Entender que la vida se camina mejor al lado de otras mujeres que sienten igual que tú. Y hablo de sentir y no de pensar, porque aquí viene el hoyo negro en el que nos han metido o en el que constantemente caemos. Nos han dicho 1000 veces que las mujeres sentimos y nos acostumbramos a sentir mucho, mucho, mucho. Y el mundo entero aprecia eso, pero poco aprecia lo mucho que pensamos. Y una, por más que lo intente, pues no puede dejar de pensar. Y luego hay veces que haces una chamba y pues tienes que pensar. Yo, por ejemplo, a veces tengo que pensar mucho para convertir en algo chistoso, algo que era triste o desgarrador, por ejemplo. Y de tanto pensar y de poner el mundo al revés para hacer humor, me reconocí como una mujer pensante y sintiente. ¿Qué se hace con eso? Pues vivir, me respondí. Después una de mis amigas se hizo feminista, se hizo novia de una más feminista y nos puso a leer. Y de eso no entendí mucho. Bueno, entendí que el feminismo no mata, el feminismo salva. Entre líneas, entendí que era mi vida como mujer la que estaba en juego. Y ahí llegó el cabaret a cobrar dimensión. Primero, porque el teatro hablaba de todo, menos de esta sensación de tener el destino marcado por ser mujer. Y segundo, porque el humor era la manera perfecta para hacer resistencia. Me hice cabaretera todoterreno con mis 3 amigas. Rompí todos los esquemas que estaban a mi alcance. Me volví cínica, me enamoré, tuve un hijo con otra mujer. Rompí todos los esquemas. Y no por drama, sino por necesidad de vivir. Digamos que me lancé a vivir como Dios me dio a entender. Me equivoqué en todo lo que me podía equivocar, cometí errores, pedí perdón y he vivido muchas cosas, de las cuales no me arrepiento porque me hacen ser esta mujer y no otra. Y mientras tanto, el escenario se convirtió en la extensión de libertad de 4 mujeres independientes. Le hemos dado vuelo a la hilacha, hemos hecho shows buenos, malos, nos hemos travestido, nos hemos burlado de los malos de Malolandia, nos hemos confesado, hemos llorado, nos hemos peleado, pero sobre todo nos hemos reído mucho y hemos hecho lo que hemos querido. Creo que tener la libertad de decir lo que pienso y siento en un escenario me ha ayudado a vivir y a diseñar la vida que quiero. En realidad la relación entre mi vida y el escenario ha sido como la del huevo y la gallina. No sé qué fue primero. No sé si por actuar
y escribir, he tenido que ser congruente con mi vida, o por tomar ciertas decisiones en mi vida, he tenido que escribir y hacer lo que hago en el escenario. Lo cierto es que han sido acciones permanentes en mi existencia y que están profundamente ligadas una con la otra. El escenario me ha obligado a retarme, a imaginarme, a no traicionarme, a reinventarme, a comprometerme, pero sobre todo me ha obligado a confiar en lo que pienso y en lo que siento. Ahora cuando me subo al escenario, tengo la necesidad imperiosa de decirle a todas las mujeres que tenemos que confiar en lo que sentimos y en lo que pensamos, pues tenemos que pensarnos desde otros lugares más placenteros y libres. Y aquí la tarea es titánica, porque habría que resetear a toda la humanidad, borrar hasta el pensamiento colectivo, porque desde el mundo arcaico estamos sometidas a encarnar la virtud, la bondad, la maternidad, la belleza, y todas tenemos lados bien feitos. Muchas no quieren tener hijos y otras podemos ser muy malas y perversas. Tenemos que inventar nuevos símbolos, nuevas narrativas que hablen de las mujeres tal cual somos y que nos reflejen desde lo que pensamos y deseamos. Y esto tenemos que hacerlo nosotras. Como la camaretera es mala y liosa, y pues a eso vine a ser mala y liosa, pues ahí está, citaré el famosísimo test de Bechdel, que ayuda a medir la presencia de las mujeres. No sé si lo conozcan, es muy fácil acceder a él. Apareció en un cómic y uno de los personajes dice: no veré una película a menos que cumpla con estas 3 reglas. Que aparezcan al menos 2 personajes femeninos, que estos personajes femeninos se hablen entre ellos y que esta conversación no tenga que ver con un hombre. Si aplicamos estas 3 preguntas tan sencillas, nos daremos cuenta que la mayoría de la producción a la que nos enfrentamos reproduce estereotipos. Y ahora preguntaría yo, ¿cuántas obras de las que has visto últimamente son protagonizadas por mujeres? ¿Y cuántas de esas obras que son protagonizadas por mujeres, a cuántas les va bien? Culero. Está gacho, ¿no? Sí. Somos invisibles como individuos. Hasta el asesino de Ecatepec cobra más relevancia que las víctimas en este momento. ¿Por qué seguimos siendo invisibles? ¿Qué estructuras de poder están actuando sobre las mujeres? El teatro está cuestionando estas estructuras de poder, está buscando romperlas, está preguntando a quién les sirven, quiénes las construyen y para qué las mantienen. ¿Está haciendo eso el teatro? No. En el teatro nos seguimos encontrando con muchas historias que refuerzan esta estructura de poder, la de dominio y sumisión. Ya no quiero ver historias donde las mujeres sufren por el amor de un hombre, porque siguen reforzando la idea de que solas no valemos. No quiero ver historias donde la pasión, el deseo o el amor es doloroso y dañino, porque nos fracturan en lo más profundo y valioso. Historias donde las mujeres se sacrifican por los demás, sienten culpa o que es su responsabilidad por ser madres, donde son exhibidas como objetos, donde son tontas, frívolas, enredadas, locas, enfermas, dementes, donde sufren y no tienen salida. No quiero ver estas obras, pues todos estos discursos nos condenan a ese destino. No estoy diciendo que no hablemos de la complejidad de las pasiones o las relaciones humanas, pero por favor, busquemos una manera de otorgarnos una salida más digna. Y para eso tenemos que reinventarnos, hombres y mujeres, cuestionarlo todo. Las mujeres no tenemos la respuesta de cómo debería ser, pero sí sabemos lo que ya no queremos ser. Y no queremos que se repita como una fórmula natural, porque no es natural no tener los mismos derechos que los hombres. No es natural que la sociedad entera quiera decidir qué tenemos que hacer con nuestros cuerpos. No es natural
que nos digan cómo se tiene que amar, sentir y pensar. No es natural que nuestro destino sea el sufrimiento. No es natural que solas no existamos. No es natural que seamos violentadas, agredidas sexualmente, condicionadas por ser mujeres a la fragilidad y a la vulnerabilidad. No es natural que nos asesinen. Las mujeres ya no queremos ser víctimas de la vida, queremos ser dueñas y decidir sobre nuestra vida. Hoy en día, nadie pondría en tela de juicio el derecho de una mujer a ser persona, pero lo seguimos replicando en todos los ámbitos. Toda construcción social que limite a las personas en su libertad se puede y se debe de construir. ¿Cuál tendría que ser el juego desde mi punto de vista? Las mujeres tenemos que reconocernos como personas independientes, completas, libres. Tenemos que ser capaces de imaginar otras posibilidades de relacionarnos, otras posibilidades para ser madres, otras posibilidades para amar, hacernos cómplices de nuestros cuerpos, atendernos, pues, escucharnos y soñar otras maneras de existir. Y esa es una tarea que solo nosotras podemos hacer. Me gustaría que el teatro hablara de eso. Me gustaría que hubiera muchas voces de mujeres que me ayuden a entender quién soy, en dónde estoy parada y hasta dónde puedo llegar. Que me ayuden a romper mis límites, que me digan que la felicidad existe, aunque sea ratitos, pero que existe. Que me hablen del placer, que me hablen de lo que significa tener el poder, que me hablen de historias donde hasta la más chimuela termine mascando tuercas. No quiero que las mujeres sigamos teniendo el destino del salmón. No quiero que sea la casualidad que nos ayude a vivir. Y ahí el teatro nos puede ayudar muchísimo. ¿Y ahora? Poniendo para empujar la discusión, la apertura y las diferentes posturas, si las hubiera. Si esto que nos cuenta Nora en toda la primera parte, donde el teatro es un estado de excepción para ella, en su momento y en todo el proceso, donde ella encuentra este espacio de libertad, donde encuentra nuevos universos simbólicos, nuevas relaciones, nuevas maneras de habitar su cuerpo y la relación de su cuerpo con las demás, con los demás. ¿Cómo se accede a este espacio de excepción que se supone que es el teatro? Porque si realmente representa, porque lo representa, si no, no estaríamos aquí, una posibilidad, un rayo de luz al final del túnel, ¿por qué no está abierto ese túnel? ¿Por qué no termina de pasar la luz? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo sé, porque ciertamente hay estas estructuras, ¿no?, de la masculinidad que tienen siglos, no son de ayer. Tampoco la lucha de las mujeres es de ayer, ¿no? Yo, al contrario, fíjate, yo tenía esperanzas en encontrar en el teatro una diferencia. Yo vengo de otros medios antes, yo estudié, empecé a trabajar muy joven en el medio editorial y bueno, ahí sufrí o conocí, más que sufrí, porque para mí todo era aprendizaje y estas relaciones con los jefes, con todo eso, y siendo mujer, ¿no? Siempre era muy notorio el señalamiento. Y pues seguí en el camino, habría que hacerlo, buscaba estrategias de lucha tanto para ser oída, para ser considerada, o sea, porque desde muy pequeña yo peleé eso, o sea, yo decía, es que esto no es natural, no debería de ser, ¿no? Entonces, naturalmente o intuitivamente lo hacía. Y a veces me topaba con pared, me topaba con estos acosos. Ahora hay toda esta visibilidad del acoso. En esa época
No, yo tenía 17 años, para 18, entonces, ¿cómo peleas con un tipo de 40 que no te escucha en las cosas del trabajo? O sea, yo quisiera ser horrible, horrible para que me oyeran el pensamiento, la inteligencia, no la facha, ¿no? Entonces es una cosa que se viene dando de siempre en todo, perdón, en todos los ámbitos. Y luego yo pensé, en el teatro yo empecé a estudiar actuación cuando iba en la secundaria, pero no lo tomé como una carrera, lo tomaba como una necesidad expresiva, pero cuando empecé ya en serio, digamos, en la actuación, me costaba mucho trabajo pedir trabajo en algunos ámbitos, porque había todo este tejemaneje, no podía, y pues ahí sí me fue ganando la dramaturgia. Ya en la dramaturgia pensaba que al estar en el arte ciertos hombres tendrían otro acercamiento hacia la creación. Pues no, ni en la literatura, ni en estos ámbitos creativos, y me ha sido un aprendizaje, vuelvo a decir, no una decepción, porque para mí todo esto son retos, es la vida, pero entonces vienen las preguntas, ¿cómo hacerle? Y en cada caso, porque a mí no me gustan las generalizaciones como tales, aunque hay cosas en las que coincidimos, por supuesto, y son las que generan los movimientos, y generan propuestas, y generan cambios, pero también en lo particular, ¿cómo le hace cada quien? Miren, yo hace muchos años, aquí en este teatro, que ahora me trae Silvia este recuerdo, puse una obra que levantó, porque se llamaba El Guayabo Peludo. Ajá. Y la protagonista era una mujer, era Eva, la mujer primordial del paraíso. Y no salía Adán, solo salía Ofidio, la serpiente. Adán, ¿dónde estaba? Estaba en el jardín pintando de miles de tonos de verde el paraíso. Eso es a lo que se dedicaba Adán. Y Eva era el conocimiento, el ansia de saber, el querer igualarse. Ay, perdón, es que traigo desde hace rato la boca muy seca. Y por más que tomo agua, no sé, digo que no me hidrate suficiente. Ella quería en mi obra ser igual a Dios en inteligencia y placer. El placer como motor del conocimiento. Y les estoy hablando del año 95, hace muchos años. Y aquí en este teatro recibí burlas, recibí aplausos también, recibí agresiones y recibí un gusto del público en general. O sea, era combinado, pero el medio, nuestros compañeros, era así, me veían raro, ¿no? Pero yo he sido impermeable a eso desde mucho tiempo antes, impermeable en el sentido de no voy a ceder a eso, sino seguir en mis creencias y en lo que yo necesito decir y hacerlo visible. Creo que es gran parte del asunto. Por un lado, visibilizar, cómo visibilizar, y por otro lado, decía Silvia que yo hable de las oportunidades, iba a hablar de las oportunidades. Yo creo que las oportunidades ahí están en muchos lugares y hay que tomarlas. No creo en generar rinconcitos aparte dentro de las oportunidades, eso sí. Creo que cuando a veces luchamos por un tema, una postura, tendemos a entonces separarnos. Yo creo que no, al contrario, es invadir, como meternos, como el agua, exacto, como el agua. Y entonces las oportunidades ahí están. Lo que pasa es que sí, a veces la competencia no es pareja, no es leal, ¿no? Yo antes tenía una frase cuando empecé la dramaturgia, en mis 30 años, cuando tenía 35 por ahí. O sea, es que en México, si hay un dramaturgo extranjero y uno mexicano, de la misma nivel, la misma calidad, el mismo propuesta interesante de dramaturgia, van a escoger el extranjero, nada más porque es extranjero. Y de la misma manera, si hay un hombre y una mujer, director, directora, dramaturgo, dramaturga, actores es un poco diferente porque va a depender de la obra, ¿no? Pero ahí también puede haber esa competencia. Van a escoger al hombre. Yo siempre tenía esa sensación y decía, pues, ¿qué tengo? ¿Cómo le voy a hacer? Y en cada caso busqué estrategias de
introducirme. A veces me he llevado mis descolones, muchas veces no he estado en donde están otros, ¿no? Y mucho es, en cada caso, por ser mujer. Y eso, pero por otro lado, como decía Nora, ¿no? Hay grandes oportunidades en el ser mujer, precisamente por esa otra visión. Yo digo, si somos un porcentaje tan grande de la población, esa visión se necesita nuestra voz, nuestra palabra, no solo la de un lado, es muy sesgado. Entonces, está fascinante esta mesa y este público, aunque hay caballeros, por supuesto, que también el lado masculino, yo en ese caso no soy feminista mansalva de los hombres, no, porque yo concilio, yo soy una humanista en ese sentido. Las dos visiones para mí son fundamentales y estamos los dos en este mundo. Lo malo es que esa otra parte pues viene de esas estructuras y tal, y que hay que irlas debilitando. Pienso que sí, un poco ahorita haría ese símil con el agua, ¿no? El agua que penetra, suaviza y destruye, ¿no? El agua es capaz de destruir piedras. Entonces, seamos agua femenina, el agua que con su cadencia circula, agua no rígida, ¿no? Agua dúctil, agua clara. Perdón, tengo que hacer esto por el video, creo, sí. Sí, Marce. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Este viernes y este sábado vamos a presentar una obra que se llama Yo no estoy loca. Yo no soy tan preparada como todas estas mujeres de acá, soy simplemente actriz y digamos que voy a hablar en escenas, porque así hablo. En mi país he hecho teatro, cine, televisión, con Fabio fundé el Teatro Petra y digamos que a mí los monólogos nunca me han llamado la atención como actriz, ni verlos ni hacerlos, me parecía como… Pero un día empezamos a hablar con Fabio de qué quiere hablar, me preguntó y yo le dije, mire, yo estoy tan aburrida en mi país y no sé si hablo desde el punto de vista teatral, lo hablo más como mujer, de que cada vez que me pasa algo, me gritan en la calle, usted está loca, porque soy mujer, por eso se llama Yo no estoy loca. La salud en mi país es muy difícil de acceder, yo no tengo más hermanos. Entonces, todo el tiempo estoy peleando con las EPS, se llaman así, en Twitter, mis compañeros actores me ayudan, molesto, voy a la personería por los derechos de mi madre, que ya es una mujer, bueno, de 85 años, y siempre es un problema para que le nieguen, Entonces he llegado, incluso los que vayan a ver la obra, hay una obra que tiene que ver con, una escena, perdón, que tiene que ver con eso, que tal cual me pasó, ¿no? Entonces cada vez que yo llegaba a ese punto, eran 2 horas, 3 horas de espera y yo empezaba a aplaudir y a decir, bueno, pero atiendan el punto G, ¿qué pasa con el H, que no se mueve, que la J, y aplaudía y las mujeres al lado me dicen, ay, sí, usted tiene razón, y le decía, sí, pero no me diga a mí eso, grite y grite porque si no, de verdad aquí nos vamos a quedar, bueno, y así, y entonces un día llegué y la celadora me vio entrar y dijo, ahí llegó la loca. Sí, ahí llegó la loca. Bueno, hubo un enfrentamiento ahí que no se alcanzan ni a imaginar, los 3 celadores me sacaron, mejor dicho, yo le decía al celador, pártame el brazo, y siempre me he enfrentado a esas cosas, incluso cuando yo manejo en Bogotá, si yo adelanto a un hombre, él me busca para tirarme el carro, por la sencilla razón de que yo soy mujer. ¿Cómo una mujer le hace eso a un hombre? Yo en mi país me he bajado, he agarrado a taxistas a golpes, les he pegado, porque tengo un problema, me he calmado, porque no puedo creer eso, yo no, digamos que nunca me di eso y no puedo creer que de verdad me insulten por el hecho de ser mujer, entonces se me van las luces y me enloquezco y me vuelvo como un león y me bajo y he tenido, en un país como Colombia me hubieran podido matar, sencillamente. Entonces,
una vez me varé y me quedé varada en una subida. Y pues bueno, uno saca los tacos, llamar al mecánico. Pasaron las mujeres en los carros, pasaron 3 hombres, me dijeron, vieja hijueputa, deje de maquillarse, vieja bruta. O sea, no pueden creer que uno se varó, que es que uno esté bruto y que entonces parqueó ahí, porque además nos vamos a maquillar. Entonces yo, mejor dicho, imagínense lo que no les dije. Y llegué pues donde el mecánico absolutamente alterada de estas cosas. En mi país, aparte de ser actriz, soy activista por los animales. Voy, molesto en el Congreso, asisto a marchas. Nunca quise tener hijos. No respeto a los niños, pero no me interesan esas relaciones. Me parece que los matrimonios, que el matrimonio es una cosa que nos impusieron. Me cuesta trabajo ver el amor desde ese punto de vista. Entonces, claro, he tenido parejas, los he amado, me encantan los hombres, pero no concibo mi vida viviendo con un hombre ni teniendo unos hijos, pero tengo 4 perros y 2 gatos y soy absolutamente feliz de verdad. Entonces, yo soy una loca, pero ¿cómo prefiero unos perros y no un niño? Bueno, entonces ya hablando de lo teatral, voy a eso, sí. Voy a eso, bueno, tiene que ver con eso, y claro, como todas estamos, digamos, si bien somos, uno dice Latinoamérica, aunque yo sé que México es Norteamérica, pero digamos sí, es así, pero digamos que México y Colombia, y bueno, tenemos unas realidades muy parecidas. Entonces, digamos que a esta edad, yo pensé que yo vivía en un país, primero de avanzada, y libre, y me doy cuenta, y yo digo, pero yo ¿por qué no me di cuenta de esto a los 20 años? Me doy cuenta de esta edad que vivo en un país de ultraderecha, reconservador y remachista, a no decir más, y reitero, amo a los hombres, me encantan, como también pues obviamente me encantan las mujeres y las quiero. Entonces digamos que así como en nuestros países han existido feminicidios, pero entonces también se justifican, y un poco en loca al final, pues lo irán a ver, ¿no? Entonces, si una vez a una niña la violaron como en un sitio de fiesta, y entonces la justificación era que ella fue en minifalda. Ah, pero como ella fue en minifalda, ¿sí ve? Ah, pero ¿por qué salió por la noche? Ah, pero entonces uno ve esas cosas y dice, ¿en dónde estoy? En cuanto a actuación, yo he actuado en cine, teatro, televisión, y realmente las historias, yo a veces las historias son de hombres, se los digo honestamente, es muy difícil acceder como mujer a hacer diferentes castings. Siempre yo le digo a mis compañeros actores, dígame, nómbreme una actriz gorda, calva y barrigona que tenga trabajo, y no existe. Mientras que los hombres en mi país, narizones, no bonitos, no agraciados, agraciados, casi siempre tienen trabajo. Entonces, digamos que acceder a esas cosas, hablo desde Colombia, supongo que son realidades, no ha sido tan fácil. Fabio Rubiano, que está aquí, que es mi director, nosotros fundamos una compañía. Yo no soy erudita en ver la luz, si la luz tiene esto, si el texto, no soy dramaturga, no me interesa escribir, no me interesa dirigir, amo actuar, ahí es donde me siento bien. Pero cuando tenemos un montaje, yo me siento y digo, el volumen no está bien, me parece que esta luz, me parece que esto. Ellos dicen que yo soy el control de calidad de las obras, pero me ven como una vieja inmamable el resto, porque yo no tengo la actitud de, mi amor, mira, esta luz está mal, gordita, hermosa, tú estás hablando pasito. Si un actor o el mismo técnico le dice a otro, venga hermano, bájeme esta luz que aquí está mal, no pasó nada. Donde yo le diga al técnico, venga hermano, pero tranquila, pero es que está muy brava, uy, pero tan agresiva. Y uno dice, pero estoy hablando en los mismos términos. Y yo, además, tengo esta voz ronca, ¿no? Soy un poco explosiva.
mal geniada, entonces no entro generalmente a un recinto a decir, hola chicas, ¿cómo están? Sino, oiga, bueno, mire, aquí no, mire, no se le oye. O sea, no, pues, no nos podemos presentar en un teatro donde a usted no se le oiga, porque la gente se va a dormir. Es que Marcela, como es de complicada, como es de agresiva. Entonces, digamos que yo siento como como una imposibilidad o como una cosa de no entender, y por eso le dije a Fabio, aparte de eso sufro de ataques de pánico. Entonces tengo pensamientos catastróficos. Sí, yo, por ejemplo, en el vuelo de México, entonces pienso que me voy a matar. Y tengo ese tipo de cosas en mi personalidad. Entonces, digamos que termino haciendo Yo no estoy loca, un poco para contar que tengo esos ataques de pánico y un poco para… no, el teatro me permite eso, poder, esa rabia que siento de que me insulten, de que me digan que yo estoy loca, de que soy agresiva, las razones, la puedo expresar ahí. Lo que pasa es que, ¿qué pasa en el escenario? Cuando uno cuenta esas cosas, a uno le da risa y a la gente le da risa, pero eso produce un dolor, o sea, llegar a uno a la casa así, de la piedra, de que se agarró o de que un policía de tránsito te paró por el hecho de ser mujer y te la está montando, como decimos en Colombia, yo llego así, pero tampoco me puedo quedar callada y decirle, ay, claro, señora agente, tome mis papeles, o sea, y digamos que esto se traspasa a lo teatral. Entonces las historias son de hombres, claro, entonces Colombia tiene el narcotráfico, los esmeralderos, y todos fueron hombres, y es muy poco las mujeres, entonces las oportunidades nuestras son para actuar. Claro, yo hablo desde la actuación, seguramente como decía la compañera Silvia, se siente rara en la actuación, pero tiene esa posibilidad de escribir, de la dramaturgia. Yo sí realmente hago casting, a mí me llaman, estoy supeditada, digamos, a eso, tengo un director que me escucha y por fortuna he podido hacer cosas, pero entonces siento que hablo de un país y porque uno finalmente transforma. Ahora ya como actriz, hablando de malos o buenos, en Labio de Liebre hay una escena, yo hago la madre, donde la hija siempre es abusada por el padre, son unos campesinos, y la madre justifica eso diciendo, el texto es que uno le debe obediencia al marido. Y desafortunadamente hay un sector de nuestra población campesino, no todos, que piensa que es así, y que el padre abusa a la madre, ella sabe, pero es que es el marido, y yo no puedo irme contra mi marido. Finalmente esta niña le pide a los paramilitares, se va del lado de los paramilitares en esa obra, que mate a su papá, que es un hijo de puta, incluso se lo dice así. Ella todo el tiempo lo defiende y dice que no, finalmente las dos son víctimas, ¿no? Pero ya como actriz, mi voz se la presto a esa mujer y actúo en esas circunstancias de esa mujer, porque pues no puedo ser Marcela diciendo, no, yo un momentico, yo no haría eso. Y lo mismo se lo prestamos a las víctimas o victimarios, porque en el Teatro Petra no hacemos cosas, digamos, no tenemos temas para ciertos intereses o ciertas cosas, hablamos de nuestra realidad, obvio, creo que muchas de las personas, pero como actriz, pues sencillamente también disfruto y juego a esas cosas. Ejemplo, cuando yo llego a la EPS y es una mujer la que me dice, ay, otra vez llegó la loca, ¿qué podría pasar? Toca hacer la escena como pasó, me refiero no tal cual, porque todo tiene una ficción, ¿cierto? Si no, pues uno haría un documental y lo vería. Porque si yo hago la obra donde yo llego a la EPS y ella me dice, hola, ¿cómo está? ¿Cómo sigue su mamá? Venga, la atiendo, pues primero va a ser aburridísima. Y segundo, la gente no va a decir, oiga, sí, ¿no? Porque el teatro crea ese tipo de reflexiones. Nosotros no es que vamos a enseñar, vamos a dar cátedra, pero es como la sensación, cuando la gente ve Labio de Liebre, llora, se ríen porque Fabio tiene una dramaturgia bastante irónica, bastante de humor negro, se ríen, pero ahí mismo se confrontan y vuelven y se ríen y terminan llorando, y mucha gente dice, oiga, en Colombia pasa esto, les estoy hablando de los colombianos, porque el teatro tiene esa posibilidad de crear memoria, que creo que, bueno, las artes también, ¿no? El cine, la plástica. Entonces, bueno, quería expresar eso desde
desde mi punto de vista de actriz. Gracias. Gracias, Marcela. Me gustaría, bueno, como complementando lo que dice Marcela respecto a cómo se viven los reclamos de los hombres y cómo se viven los reclamos de las mujeres. Yo que trabajo en el INBA desde hace muchos años, la ley es así. Si un director grita, el señor director está enojado. Si una directora grita, es una pinche vieja loca. Histérica. Mal cogida también. Sí, sí, y anda en sus días y tal, ¿no? Regla. O sea, llevo muchos años trabajando ahí y en todos los teatros. Yo no, sé que no estoy diciendo nada nuevo, pero no sé, tenía que sacarlo de mi ronco pecho. Sí. Que con el texto de Nora pone en la mesa algo que históricamente, si hacemos una revisión de la dramaturgia, hasta finales del siglo XIX, principios del XX, que entra la tercera modernidad, es cuando se representa a la mujer. O sea, el problema de la mujer, Strindberg, Ibsen y Chekhov, ¿no? Y justamente el tema es estas pinches locas de la modernidad que se salen de la norma. Porque desafortunadamente la violencia que se ejerce cuando alguien rompe la norma, como no está la ley, o sea, no te dicen, por no querer ser mamá, te vamos a poner 2 meses en cárcel. Entonces, la violencia es del grupo, es de la comunidad. Son otras lógicas, pero están esas violencias. Por eso, cuando tú decías, ¿y no ha cambiado? No. Lo que estamos viendo es la puesta en escena y además, como lo estamos poniendo en escena, los hombres están más violentados. Entonces, cuando aparece Julia, por ejemplo, de Strindberg, ¿no? ¿Qué le dicen incluso? Está loca, ¿no? Y entonces lo que Strindberg dice es, claro, y después Bakhtin lo toma, hay una inversión, ¿no? Está algo carnavalesco y entonces como está la fiesta de San Juan, ella por la fiesta de San Juan enloquece, ¿no? Hace lo que no debe de hacer y entonces el castigo es el suicidio, porque además siguen las malas noticias. Cuando te sales de la norma, o te exilian, o te asesinan, o te matan, te desaparecen. Ajá. Entonces, las 3 hermanas, ¿no? Las 3 hermanas se quedan en la expectativa de, oh, si algún día estuviéramos en Rusia, nuestra vida cambiaría, y se quedan ahí viendo la ventana. Y Nora, ¿no? Se queda en el umbral con su maletita, ¿no? Curiosamente, ¿no? Son estos hombres que describen a estas mujeres, hasta que llega un momento en que las mujeres podemos describir a las mujeres. Entonces, solamente quería hacer este pequeño índice, porque curiosamente no dicen qué mujer tan aguerrida, porque serías una guerrera, te dicen loca, en este lugar histórico en el que los hombres, el discurso patriarcal nos ha puesto. Gracias, Edith. Sí, justo retomando el tema del contenido, de las narrativas, de cómo estamos creando ficción, cómo están sucediendo, pues eso, los universos creativos, simbólicos, etcétera. Me gustaría hablar con Vivi. Vivi Telas trabaja, corrígeme si digo alguna barbaridad, que es muy probable. Ella desarrolla biodrama y si me informé bien, lo que hace es agarrar fragmentos de la realidad que tienen atisbos ficcionables, es decir, interesantes o que a ella le parecen que se puede teatralizar y representarlos con no actores, con personas, entiendo que va buscando incluso de su propia familia y tal, y eso en principio abriría o nos hablaría de una libertad en los contenidos y de otra teatralidad. Cuéntanos un poco, Vivi. Bueno, sí, estoy muy contenta de estar acá y gracias por esta invitación a Transdrama, estoy encantada.
Yo siempre pensando un poquito más sobre feminismo y las mujeres en el arte o en el teatro, que es bueno, nuestro campo de trabajo, para mí lo más sorprendente es que cuando empecé a dirigir teatro, yo primero fui artista visual, hice toda la carrera de artes visuales y después empecé a hacer teatro. Y empecé a hacer teatro también durante la dictadura, ¿no? En mi país, en Argentina. Entonces, primero me sentía muy sola haciendo artes visuales, siendo artista visual, más la dictadura, que era muy aislante y de miedo y terror, y esos fueron mis años de formación. Entonces empecé a hacer teatro para no sentirme sola. Entonces empecé a dirigir, estudié dirección y no me daba cuenta bien en ese momento. Tardé mucho tiempo en mi vida en distinguir hombres de mujeres. No me daba cuenta que había una diferencia. Fue así mucho tiempo. Después me daba cuenta que dirigir era una actividad masculina, que era algo que hacen los hombres. Y entonces pensaba que yo tenía que convertirme en hombre, en varón, para poder dirigir. Algo de lo que resonaba un poquito. Entonces, ¿qué era eso? ¿Cómo era convertirse en hombre para dirigir? Y empecé, bueno, a hablar fuerte, ¿no? Hablar muy fuerte, tener mucha certeza de lo que decís. Esa idea del director que dice, ese director tiene todo en la cabeza. Yo trataba de llegar a ese modelo, ¿no? De tener todo en la cabeza, de hablar fuerte, de ser decidida, de tener estructura, de ¿qué más? De ser virtuosa, o bueno, el saber, todo es como el, ¿cómo? Claro, saber, todo el canon, ¿no? Y yo me daba cuenta que ahí adentro, que yo no era así, pero para nada. Era infantil, dudaba todo el tiempo, no sé en lo que estoy haciendo, frágil, que me gustaba el error. El error para mí fue fundamental, empezar a cultivar el error como camino. Entonces ahí empecé a darme cuenta que podía no ser hombre para hacer esa tarea que parecería ser masculina, ¿no? Y que podía hacerlo con mi propia forma de ser. Y así, bueno, me empecé a sentir fue mucho más interesante también mi trabajo para mí y mucho más arriesgado, ¿no? Incluso todo mi primer trabajo de dirección es un proyecto que se llama Teatro Malo, me da risa ahora. Teatro Malo, que eran 3 obras de un autor desconocido que estaban todas mal escritas. Todas mal llenas de errores de todo tipo, desde ortografía, dramáticos, era un desastre las obras. Y yo las ponía en escena respetando esos errores, no corrigiendo para nada, otra virtud masculina, la idea de corregir. Entonces yo no corregía y aceptaba y veía y buscaba en esos errores nuevos significados, como una forma nueva de sorprenderme. Entonces eran, no sé, textos como, lo que sucedió, sucedió. Y era una muy buena actriz en escena diciendo este tipo de textos. Ocurrió al aborto. Entonces empezaba a ver un trabajo que para mí fueron 3 obras que se llamaron Teatro Malo, claro, que aparte, bueno, yo terminaba de estudiar y me estaba recibiendo de la carrera de puesta en escena y también con el grupo cuando, ¿no? Qué lindo cuando estás estudiando y sos irreverente y todo te parece mal y discutís todo. Yo siempre fui así y entonces ningún texto nos representaba
y no queríamos esos textos y entonces inventamos el neobodrio. El neobodrio, que eran como unos textos que eran insoportables, para abrir otro lugar, ¿no? De estos textos Chekhov, Ibsen, que nos aplastaban y nos decían cómo había que hacer. Bueno, quiero también contar cómo también para mí el enlace con esta ola increíble, maravillosa, feminista que hay, creo que en todos lados, en Buenos Aires, en Argentina se siente mucho, y para mí fue muy importante la protección que yo siento de la unión con las mujeres. O sea, la unión en este momento con las mujeres hace la diferencia para mí. O sea, obviamente reconozco todo el trabajo feminista de los años y las líderes feministas, pero hoy creo que esa unión, esa sororidad, pero creo que no es buena palabra todavía porque es de las monjas, ¿no? De sor y soror. Todavía no encontramos, no sé si están de acuerdo, chicas, no encontramos esa palabra que dice que estamos unidas, que estamos juntas y que nos miramos. Para mí esa es la diferencia, no tanto como, ay, los hombres, me parece que hay todavía algo que resolver entre las mujeres, ¿no? Como estar juntas, mirarnos, destacarnos, ayudarnos. No sé. Y después, bueno, viene biodrama, que hoy uno de los compañeros del taller, que estamos encantados con el taller, una compañera me preguntaba cómo empezó eso para mí. Y bueno, siempre realmente me considero una provocadora y creo que el arte es eso. Y en un momento donde la teatralidad o el teatro estaba muy estructurado, me parecía que el escándalo era mirar la realidad, ¿no? Como mirar otros mundos que no eran el teatro, para mirar al teatro de nuevo, ¿no? Como para mirar qué pasa con eso. Y todo ese trabajo empezó con mi obra, con mi mamá y mi tía, que, bueno, dos mujeres turcas locas. Entonces esa fue mi primera obra documental, que no tenía ni idea lo que estaba haciendo, era un estado de psicosis total, llorábamos y reíamos y peleábamos, y bueno, así se hizo la obra, mi mamá y mi tía, con mi mamá y mi tía en escena. Que no son actrices, ¿no? Y dirigir a mi madre. Y ahí empieza toda esa relación, ¿no? Para mí lo máximo que pasó del feminismo ahora en mi vida es mi hija, que tiene 25 años ahora. Hace poco estábamos tomando mate y me dice, mami, tenemos una relación realmente increíble. Me dice, mamá, me invitaron a un festival feminista y estuve pensando, ella es actriz, hace performance, escribe, bueno, estudia letras, es muy formada, muy genia. Y me dice, estuve pensando que lo más feminista que yo tengo es nuestra relación. Y yo dije, dice, y estuve pensando que como es esa relación, lo más feminista que tengo, me gustaría que hagamos algo juntas para ese festival feminista. Y yo dije, sí, mi amor, sí, claro. Y bueno, no, realmente me sentí como muy, no sé qué palabra poner. Era mucha felicidad tener esa relación, porque no, las hijas y madres y hijas, qué relación complicada, ¿no? ¿Qué? ¿Alguien dijo algo? Bueno, eso no sé si está bien. ¿Tú quieres decir algo, por favor? Como en esta cosa, hoy justo también durante el taller,
platicábamos sobre el asunto, dos cosas. Una, o sea, sí creo que como mujeres nos corresponde repensarnos y reconocernos en otros lugares. Y pongo el énfasis aquí porque nos la hemos tragado completita, pues, o sea, yo sigo viendo actrices en escena que sufren, ¿no? Porque además eso es lo que consideramos que está bien. O sea, a ver, no me refiero, estoy hablando en el cambio de sentido de las narrativas, ¿no? No ver, o sea, claro que hay que hablar de la realidad y claro que hay que exhibirla y claro que hay que poner el énfasis en los victimarios y mirar cómo están las víctimas y tal. Pero de pronto cuando las mujeres nos entregamos a esa idea de que, por ejemplo, el amor tiene que ser sufrido y ya, entonces lo máximo que tenemos en la vida y nuestra meta máxima es subirnos a un escenario a sufrir por el amor. Entonces, bueno, ahí de veras me dan ganas de quitarme la bota y empezárselas a aventar así. ¡Ya no! O sea, tenemos que reconocer lo que nos están narrando y lo que nos estamos narrando y lo que estamos reproduciendo para ver si esa es la historia que queremos seguir reproduciendo y contando. Y otro, que necesitamos a los hombres, efectivamente, porque esa chingada construcción nos hace daño a nosotras y les hace daño a los hombres. Y se necesitan de 18,000 espacios como estos, donde estén los hombres presentes para decirle, no quiero sufrir por ti en la próxima obra de teatro. Quiero sufrir porque la pasión estuvo increíble y porque se terminó y porque en la vida y lo que quieras. Y no quiero sufrir por ti porque me vas a matar en la obra de teatro, porque voy a terminar siendo la castigada y esas cosas tenemos que dialogarlas con los hombres, porque los hombres también siguen diciendo, pues ahí está la loca, ¿no? Sí. Y te tocó el papel de la enferma mental y te toca el papel de la histérica y te toca el papel de la guapa, de la güera que no va a opinar porque es la tonta de la historia, en fin. O sea, y sí tenemos que dialogarlo con los hombres y tendríamos que tener la capacidad de revisar qué de esas cosas nos hacen daño a hombres y a mujeres para abordarlas desde otro lugar. No digo que no se aborden, abordarlas desde otro lugar con la plena conciencia de que estoy hablando de un fenómeno que nos hace daño a los hombres y a las mujeres. Y a las mujeres, pues empezar a tomar los espacios para preguntarnos, porque de verdad la tarea es muy difícil. ¿Cómo aprendí a amar? O sea, a veces siento que es natural y no es natural sufrir. No es natural la violencia, no es natural tener miedo, no es natural. Y muchas veces lo vivimos como algo natural, porque así le pasó a la mamá de la mamá, 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 de la mamá. Y así nos lo reproducen por todos lados. O sea, hay que empezar a preguntarnos nosotras las cosas y tratar de exhibirlas. Nos vamos a equivocar, vamos a hacer obras malísimas, van a ser, pero como el otro teatro también es malísimo, Neobodrios, pero como el otro teatro también es malísimo, o sea, ahora que peleábamos en esta circunstancia de la red, de tenemos que exigir que determinado número de obras sean buenas y de mujeres, y entonces, no, la calidad artística, ¿qué? Hay obras malísimas que de la misma manera se exhiben y están en los teatros. Y las mujeres tenemos que empezar a escribir y a dirigir nuestras obras, aunque sean Neobodrios, ya la sexta nos va a salir bien, o quizá no, pero ya qué importa, nos va a servir como una herramienta de reconocimiento, creo. Y si acaso hay alguien aquí interesado en el teatro para la infancia y la juventud, la estructura, bueno, esa es mi área de especialización, al menos en este momento. Creo que, siguiendo con lo que dice Nora acerca de qué hacemos, cómo reinterpretamos, cómo hacemos una nueva interpretación. La estructura de las obras para niñas y niños, me atrevo a decir 85%, si no es que 90%, es la siguiente. Hay un niño que tiene una crisis. Esa crisis en general viene de una nostalgia adulta, ¿no? De algo que un adulto pensó que es una crisis para la niña o el niño. Pero bueno, suponiendo que fuese la crisis,
genuina de la niña o el niño, aparece alguien. Un amigo imaginario, un superhéroe, un papá, una mamá, y en el mayor de los casos, otro niño, varón, que rescata al niño, que generalmente es niña, en crisis. Esa es la estructura. Para la infancia. Se hace, pero es increíble que no nos demos cuenta. O sea, si pensamos cuál fue la última obra que vi de niñas y niños, sí es cierto, había un monstruo mágico, varón, que agarró a la niña y le dijo, tú puedes, échale ganas, y entonces la niña salió. Entonces, esas estructuras que hacemos desde la infancia, ¿no? Bueno, que les ofrecemos a nuestros pobres crías y críos desde la infancia, se van complejizando, ¿no? Y llegamos al día de hoy. Sin embargo, gente como Lidia Margules, para romper todo. Aquí hay un micrófono. Bueno, yo rápidamente voy a hacer como una pequeña presentación de una serie de reflexiones que quisiera leerles. Estas reflexiones vienen justamente a partir de que yo tomo la Subdirección de Artes Escénicas de la UAM. Es el espacio en el que hago la programación, es un espacio muy pequeño que exige que sea, por el tipo de espacio, es un foro alternativo, y en un foro alternativo me pareció que lo más interesante es que fuera dedicado a artes escénicas contemporáneas. Y digamos que estas reflexiones que voy a compartir con ustedes vienen de observar y un poco observar activamente, vamos a decir, lo que ha sucedido en ese espacio, el tipo de propuestas que se han acercado a ese espacio y digamos, y hasta qué punto acaba siendo extremadamente importante la presencia femenina en las artes escénicas contemporáneas. Entonces, bueno, les voy a compartir aquí, permítanme. El textito se llama El rol de la mujer creadora en la innovación de los lenguajes escénicos en el teatro contemporáneo. Desde mi llegada a la Subdirección de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma Metropolitana pude observar algo que ya había constatado como creadora. Hay una muy importante cantidad de mujeres de diversas generaciones dirigiendo teatro. Esto parece una obviedad, pero no lo es. Hasta hace relativamente poco, tal vez unos 5 años, o tal vez más, no era una opción común en el horizonte de las mujeres que querían dedicarse al teatro, dirigir. Las jóvenes interesadas en hacer del teatro su vida, pensábamos, en ser actrices primero. Después, años después, apareció la verdadera naturaleza, el profundo deseo y la contundente necesidad de dirigir. Haciendo una rápida revisión de estos temas en la red, me encontré con un artículo del periódico El País que les quiero compartir. Se llama así, Mujer creadora de vanguardia. Estas 3 categorías unidas pueden suponer una condena a la invisibilidad perpetua de las artes escénicas, pues no es fácil superar ciertas inercias. El papel reservado a las artistas en el teatro y la danza ha estado tradicionalmente ligado a la interpretación, actrices bailarinas, no a la autoría o a la creación. Directoras, coreógrafas, dramaturgas, escenógrafas, que por cierto en la nota original todos estos términos están en masculino. Una situación que se perpetúa por la falta de modelos inspiradores para las nuevas generaciones. Si las niñas crecen viendo solo actrices, difícilmente soñarán con ser directoras o autoras. Este artículo salió el 10 de octubre en El País, en la sección Mujeres a la Vanguardia. En México, la situación planteada tiene algunos matices distintos. Ante todo, la idea de vanguardia es casi ausente y está escondida en las formas de producción dependientes de un Estado paternalista, patriarcal y heteronormado,
que por un lado ofrece todo tipo de apoyos públicos a través de instancias como FONCA, PECDA, Secretaría de Cultura, etc., siempre y cuando se hagan propuestas integradas a aquello que está establecido y sistematizado. Y por otro lado, a las formas igualmente rígidas y estandarizadas que exigen los apoyos privados. Así, la vanguardia y con ello la necesidad de innovación y transformación quedan veladas, relegadas o simplemente inexistentes, al igual que la presencia de la mujer directora en el ámbito teatral. En México, a diferencia de España, haciendo otra vez mención a este artículo, la invisibilidad antecede a la categoría de mujer creadora, no es una consecuencia. Volviendo al trabajo en la subdirección, en los 2 años y pico que llevo en el cargo, he podido pues observar, alentar y promover el trabajo de directoras y dramaturgas de diversas generaciones. Y he constatado que existe una fuerza creadora de la que no creo que sean conscientes. La fuerza de la transgresión, tal vez involuntaria, guiada por una necesidad expresiva que está obligada a traspasar la invisibilidad. Y por supuesto, lo que ella trae consigo, falta de apoyos y una permanente sensación de volver a empezar con cada proyecto. La invisibilidad se torna así en marginalidad, y en ello todo acto expresivo se vuelve transgresor. Hagamos un paréntesis, y esto es algo que quería compartir con ustedes, y echemos una rápida mirada atrás. Y cuando hacemos esta revisión hacia atrás, aparece directoras como por ejemplo la gran y entrañable Nancy Cárdenas, de quien recordamos justamente no simplemente su postura estética, sino la fusión entre esta y su acto transgresor. El acto de ser y decir a través, ante todo, de su creación teatral, que era mujer y era lesbiana. Comparto esta nota de Gerardo Australia en el semanario hace unos días, apareció justo hace unos días, ya en octubre también de este año. Dice, era una noche entre semana a finales de 1973 y corría en vivo el noticiero más visto de la televisión mexicana, 24 horas con Jacobo Zabludowski. Ese día, el periodista entrevistaba a una mujer menuda de lentes de búho y sonrisa de gato, Cheshire, mujer inteligente y desinhibida, bastante preparada y con el carácter suficiente para armar la pelotera como lo hizo esa noche. Se trataba de Nancy Cárdenas, dramaturga, directora de teatro y cine, poeta, periodista, actriz y locutora, que de pronto, frente a cámaras, en vivo y a todo color, dijo ser homosexual en 1973. Corte, comerciales, por favor. Luego sigue el artículo, dice, a días de su aparición en televisión, Nancy comenta, haz de cuenta que hubiera organizado un encuentro nacional. Fue algo realmente llamativo, fuertísimo. Me hizo una imagen nacional en 15 minutos. Nadie se me acercó para agredirme. Todo lo que recibí fueron felicitaciones, amabilidades, todo perfecto, pero nadie me dio trabajo. Y las amigas que se atrevían a salir conmigo disminuyeron a la mitad o a la cuarta parte. Esto es en el semanario hace unos días. Luego, en otro fragmentito rápidamente les comparto de Carlos Monsiváis en Nexos en 2015, que se llama Nancy Cárdenas, la siempre inoportuna. Y dice, qué inoportuna Nancy Cárdenas. Mira que comenzar en el teatro, en poesía en voz alta, el experimento escénico más notable de aquella época, afirmando en la energía y la belleza casi autónoma de la palabra, en la resurrección de los clásicos y en la burla del teatro, de la adicción y del adulterio que nunca se consuma porque los espectadores se defendían desde las butacas de la fidelidad, no así como lo digo, pero casi. Comenzaste a vivir el teatro en poesía en voz alta y ahí aprendiste lo esencial, entre otras cosas que podrías ser mucho mejor directora que actriz. Otra vez, ¿no? Sobre lo mismo. Regresando a la actualidad. Las directoras que trabajamos en la actualidad no vivimos estos niveles de represión y por lo tanto transgresión al llevar a cabo nuestro quehacer. Por supuesto las circunstancias han cambiado, las posturas sociales frente a ciertos temas se han flexibilizado y vuelto más permisivas. Por otro lado podemos considerar que la invisibilidad, que esto es importante y creo que
Es un poco como una especie de constatación que no necesariamente nos va a llevar a la... que no necesariamente no necesariamente es una justificación o hay que fomentarlo, pero creo que es una realidad. Podemos considerar que la invisibilidad abre la puerta a la absoluta y paradójica libertad creativa, provocada por la inexistencia simbólica y al mismo tiempo por el hecho de no necesitar responder a un deber ser estético exigido por los cánones establecidos a aquellos que sí son visibles y que están obligados a cuidar un lugar en el ámbito artístico y el status quo consecuente con ese lugar privilegiado y visible que tienen los varones. Por supuesto existen mujeres cuyo interés ha sido ser parte de esos cánones preestablecidos, estandarizados, trayendo consecuencia propuestas artísticas en esos casos, carentes de una voz propia, o para las cuales la aceptación tanto gremial como social ha quedado por encima de una búsqueda estética honesta y profunda. Estas últimas repiten o imitan las tendencias y las líneas establecidas por la visión artística fundada, desarrollada y alimentada por las reglas de la sociedad patriarcal heteronormada que determinan qué es arte y cómo debe ser el arte. No obstante, aquellas mujeres cuya voz creadora sobrepasa las prohibiciones, las normas, las costumbres y las reglas de comportamiento son las mujeres cuyo acto creativo se convierte en acto transformador, ya que conlleva una doble transgresión, la propia y aquella que reverbera hacia lo social. Entramos así en el trayecto invisibilidad, marginalidad, transgresión, innovación. En los últimos años se han hecho presentes categorías como paridad, equidad de género, incluso en las propias directivas de las programaciones de los espacios públicos como los teatros del IMA, etc. Sin embargo, ¿hasta qué punto hemos dejado atrás la invisibilidad y la marginalidad? Si les parece, a mis compañeras, le damos la palabra al público que los veo. Dudas, observaciones, preguntas, comentarios, ayúdennos a enriquecer el diálogo. Tu preocupación es totalmente legítima porque incluirse en el mercado laboral, siendo mujer como dices, yo te puedo recetar una serie de pruebas, ¿no? de frases injuriosas dichas por los hombres, en donde ciertos profesores de la Facultad de Filosofía y Letras le dicen a las alumnas: tú eres bonita, la investigación es para las feas, tú actriz. Entonces las feas estamos en la investigación desde ese punto de vista, ¿no? Porque las bonitas no piensan, entonces es actriz, ¿no? Desafortunadamente, esa lógica, esa mentalidad va a articular espacios laborales. O sea, por eso digo, tu preocupación es legítima, porque sí, si eres bonita vas a tener trabajo de actriz. Y también depende de qué hagas o qué dejes de hacer. 2. Ahora que está esta onda de los scratch o de hacer las denuncias por Facebook, ¿no? Hay varios, retomando lo que tú decías, todas las violencias que suceden en las escuelas de teatro, ¿no? La Facultad de Filosofía y Letra tiene, por lo menos en febrero, 177 denuncias de maestros distintos, 177, que pasan, sí, de la Facultad de Filosofía y Letras, de toda la facultad, ¿no? En febrero de este año. De esas 177 denuncias de abuso cometido por profesores, cuando pasan a la segunda instancia de un abogado que es hombre, porque las primeras, digamos, pasan por un abogado de género, el siguiente paso pasa por un abogado hombre, él las desecha y entonces no hay ningún caso. Cuando entonces, ¿qué queda hacer? Bueno, empezar a denunciar por Facebook, ir a la obra de teatro y decirle. Bueno, cuando llega ese momento, yo les pregunto a exalumnas mías, ¿por qué no pusiste en el Facebook la foto del depredador? Y entonces, 3 respuestas.
¿por qué él es amigo del que da las becas? 2, porque él es amigo del que me da trabajo de actriz. 3, porque si digo eso, me quedo sin trabajo. Entonces, desafortunadamente, sí depende. Lo que a mí me llama la atención es que estas 3 exalumnas no dijeran, pues vamos con todos y a tirarlos a estos abusadores y creemos otra manera de estar. Entonces, cuando yo digo que son lógicas de dominación, es porque la figura de ellos siempre dominan y lo que articulan entonces es nuestro sometimiento. Justo en relación a esto que comentas tú y que algo que también comentaba Lorena muy al principio, justo estamos viviendo un momento bastante especial en el teatro mexicano, que es hace unos poquitísimos meses se creó una agrupación que está en pañales, pero que ahí estamos, que se llama la Liga de Mujeres de Teatro. Liga Mexicana de Mujeres de Teatro. Muchas de las personas que veo aquí en el público ya están ahí, estamos ahí, está en Facebook, bueno, tiene varios objetivos iniciales, evidentemente la visibilidad, pero claro, por supuesto, el detener las violencias, los acosos, denunciarlos y empezar a crear acciones para visibilizarlos y detenerlos, ¿no? Entonces creo que sí, evidentemente estamos en un momento coyuntural, porque el simple hecho de la creación de la liga, el hecho de que se haya podido crear, es la respuesta de un momento del país muy extremo en términos de violencia, pero también en un momento en donde las mujeres efectivamente ya entendimos que debemos estar juntas, vernos y apoyarnos en contra de todas estas situaciones y a favor de ir avanzando y encontrando espacios y abriendo espacios y exigiéndolos cuando no estén a la mano, y etcétera, etcétera. Entonces, me parece que también es un momento muy interesante porque estamos entrando en una acción ya no en soledad, ya no son batallas individuales, porque a eso se ha reducido el trayecto, creo que de todas, a batallas individuales constantes, ¿no? Sino a poder establecer batallas en equipo, batallas en conjunto y batallas, cuantas más mejor, seremos además más visibles y molestaremos más, que es parte de la intención. Pues qué gusto escucharlas. Gracias, eso primero. Sí es necesario seguir creando espacios de reflexión compartida, también para compartir experiencias, no solo reflexiones, historias, contarnos nuestras historias, sigue siendo importante contarnos nuestras historias, encontrarnos en las historias de las otras. Y hay varias cosas que yo me pregunto y que tienen que ver con esto, de alguna manera, que es cómo se escribe, cómo se actúa, cómo se dirige, cómo se crea en un país con 26,000 feminicidios. ¿Qué significa ser mujer y tener una responsabilidad creativa o un deseo creativo en esta realidad? ¿Qué implica en términos del diálogo estética-ética? Estética, ética, política. ¿Cómo no podemos, hagamos lo que hagamos hoy como mujeres, olvidarnos de esa realidad? Esto que un profesor diga, tú te callas y te vas a dirigir o a investigar, o que no te den la beca, es parte de esta misma estructura. Estamos viviendo, y quizás eso sea un privilegio, pero es un privilegio que cuesta y que duele y que nos hace ver horrores. Estamos viviendo un momento de cambio, ¿no? Un momento de mucho empoderamiento de las mujeres, en una sociedad donde el resto de la gente, que son los hombres
y ahora voy a entrar a otro tema porque no necesariamente somos solamente mujeres y hombres, momento, pero digamos, no están preparados para ese empoderamiento y están reaccionando de una manera violentísima, ¿no? ¿No nos toca también hacer algo de ese lado? ¿No nos toca también ver cómo hacemos para que ese empoderamiento no sea vivido como la amenaza absoluta, sino como una posibilidad de crear una realidad diferente, un mundo diferente? Yo pienso que por ahí tendría que ir, aunque es cierto que tenemos que hacer como un movimiento doble, ¿no? De identidad hacia adentro del grupo de mujeres y después de diversidad con todo lo que esto implica hacia afuera de los grupos y los movimientos de mujeres e incorporar todo aquello que está fuera del ser mujer, ¿no? Me toca parte de lo que ustedes dicen, porque por eso se creó la unidad de género. No me toca la facultad, pero al estar en la mesa de género y hablo de la UNAM, sí me llegan todas esas cosas, nos llegan a los que estamos en la mesa. Quiero decirles que hay cosas maravillosas también que están pasando. Por ejemplo, yo les decía a todas mis amigas que estuvieron en el CUT, que ahora parte de… ¿Ustedes están en el CUT, chicas? Bueno, parte de los grupos más movidos de chavas dentro de la UNAM y dentro de la Coordinación de Difusión Cultural son las del CUT, Centro Universitario de Teatro, ¿no? Que dijeron, basta. Cuando yo les contaba algunas acciones, que no vamos a poner nombres aquí, los hablaba con las amigas que estudiaron en el CUT, que ustedes provocaron, pidieron y exigieron y lograron, las amigas un poco mayores decían, ¿de verdad lo corrieron? ¿De verdad se fue? ¿De verdad dijeron no me manosees más? Sí, de verdad, ese es un cambio. A lo mejor todavía no logramos calmar a la misoginia y a la violencia machista exaltada, pero estamos haciendo quizás algo bien. Yo voy un poco del, como decía Vivi, dirigir a una madre es el sueño de toda hija, pero somos madres que nos encanta que nuestras hijas nos dirijan, ¿no? Algo hemos hecho bien, que estamos creando estas estudiantes, estas hijas, o sea, hay algo que está cambiando. Entonces, creo que nos corresponde también, así como nos corresponde hacer conciencia de que estamos en un país con una violencia misógina brutal que causa la muerte de todas estas mujeres y por lo tanto somos privilegiadas las que estamos acá, ¿no? Pertenecemos a un grupo privilegiado porque podemos ir y discutirle o no a un profesor, pero tenemos la suerte, muchas, ¿no? No todas, que no nos maten en la calle o no nos violen al llegar a casa, ¿no? Pertenecemos a un mínimo sector privilegiado y eso hace que la responsabilidad ética sea muchísimo mayor, ¿no? Entonces, pienso que por un lado tenemos que mirar ese país, por otro lado tenemos que mirar a estas chavas que vienen con todo, ¿no? Están creciendo, aprendiendo, reconociéndose, con toda la energía, con toda la alegría, con toda la irreverencia que tienen que tener, y entonces también hay que aprender a escucharlas, a verlas, a entender qué está pasando ahí. Y lo otro que me preocupa, y ya viene de tiempo atrás, pero ahora hay varios elementos que me hacen repensarlo, y me dicen si tengo que cortar porque me estoy pasando, pero que es a partir de varias cosas, pero vamos a ponerlo en hace pocos días, la gran polémica por el concurso de Miss Universo, se está poniendo en escena otro tema que las mujeres también tenemos que pensar y las feministas tenemos que pensar, y a esta altura no me gusta decirme solo feminista porque puedo caer en un paquete de feministas que no me están gustando, que están reproduciendo con signo disque femenino el pensamiento patriarcal, monolítico y excluyente. Si no hemos aprendido en todas estas pinches décadas de trabajo, ¿no? Porque tampoco digamos que siglos, pero décadas seguro,
si no hemos aprendido a construir un discurso diferente y una manera de ser diferente a ese discurso excluyente que dice, ella es trans, entonces es un hombre y no puede competir conmigo? Por mí, que quiten el concurso de Miss Universo. No es que yo como feminista estoy en contra del concurso de Miss Universo, pero que se presente quien quiera, ¿no? Entonces, ese tema, hoy vengo de una reunión interesantísima con un colectivo, colectiva trans, ¿no? En realidad es un colectivo, colectiva LGBTI, etcétera, la única L era yo, todos eran trans, ¿no? Entonces, súper interesante, y hay que pensar que también tenemos que abrir el discurso a la diversidad. Si no planteamos, como decía Rosario Castellanos, otro modo de ser humano y libre, y por lo tanto otro discurso, otra forma de pararnos ante el mundo, ahí está el cambio, no nada más que digamos yo también quiero becas o quiero ser la que da las becas, ahora la chingona voy a ser yo y te voy, a ti niño no te voy a dar nada, o a ti niña no me gustaste para darte beca. No queremos eso, queremos articular otros caminos posibles, en fin. Bueno, yo soy Magda González, vengo de Hermosillo, Sonora. Mi realidad no es la realidad de ustedes, o sea, en las cuestiones de teatro, de oportunidades y estas cosas. Nada más lo que yo voy a decir, allá somos un grupo muy reducido de mujeres que hacemos teatro. Lamentablemente, voy a hablar un poquito de política, poquito. Tenemos una gobernadora que para nosotros ha sido lo peor, el castigo. Lástima porque apoyamos mucho nosotros las mujeres a esa persona, pero sabemos que detrás de ella hay hombres, ¿no? Y lo mismo nos está pasando como escritoras. Yo escribo también, soy escritora, soy dramaturga, y los concursos de teatro, los concursos de dramaturgia, los últimos 7 años han ganado hombres. Entonces, y yo sé que hay compañeras que han participado y que ni siquiera se les nombra, y a la hora de que piden becas para montar, no, te doy beca si tú montas teatro para niños, ¿sí? Porque la sensibilidad de la mujer son de los niños. Ajá. Lamentablemente los feminicidios han crecido demasiado en Sonora, sobre todo en Ciudad Obregón y en la parte alta de la sierra. Muy poquitos dramaturgos hablan de eso. Creo que las mujeres tenemos que tomar la batuta para solidarizarnos con esas mujeres que ya no están aquí, que han callado sus voces, porque también han sido luchadoras sociales, aparte de feminicidios por cuestiones sexuales. Otra de las cosas que sufrimos mucho allá las mujeres es que a la hora de repartir los dineros para la producción no creen en nosotras, aunque nosotras hagamos el proyecto, pero tenemos que hacer con el nombre del director, porque si lo hacemos con el nombre de nosotras no hay dinero, no hay confianza. El movimiento más fuerte fue en la Unison, de parte de Altos Estudios, las mujeres que estudian letras, que acusaron a 2 maestros, son poetas ellas. Lograron deshacerse de uno, porque él ya traía broncas adentro de la institución. Otro sigue ahí felizmente, y además organizando eventos de poesía, ¿no? Cuando hablan de una habitación propia, yo admiro mucho a Virginia Woolf. La habitación propia eres tú eres tu habitación. No necesitas una demarcación física, necesitas estar contigo misma y a partir de ti crear tu obra. Gracias. Muchas gracias. Mi pregunta es entonces, si uno se resiste a este tipo de castings o de personajes y los cuestiona, y desde la creación se empiezan a surgir nuevos personajes que como mujeres queramos representar y con las temáticas que nosotras queremos decir, desde esa parte de resistencia y de creación y de cuestionamiento, ¿creen que poco a poco pueda haber para las actrices de otras generaciones personajes que realmente nos interesen interpretar? Sí. Claro, si ya lo estás pensando, o sea, retomo lo que tú decías de la habitación propia, es uno, su propia creación y lo que uno entrega en su creación a los demás. Si tú ya lo estás pensando que esos personajes no, entonces hazlos que sí y encontrarán su camino porque esa fuerza viene de ti.
Y no solo las próximas, tú eres muy joven, las próximas generaciones, tu generación podrá, ahí están unas de tu generación también, chicas de tu generación, que podrán acceder a otras historias, otros personajes contadas desde otras narrativas, otras perspectivas. Por aquí el tema es el discurso. Acabo de ver, en una muestra nacional de teatro había obras de mujeres y de dramaturgos y de dramaturgas con discursos que parecían incluso justificar los feminicidios. Y el jurado estuvimos de acuerdo en revisar esa parte como tal, el discurso, ¿no? Entonces yo creo que sí, siempre que tú ya lo tengas claro, hay que incidir desde ahí, desde la creación. Sí, me parece sí, organizarse, ser activista, proponer nuevos temas en todos lados, organizarse, hacer propuestas en todos lados, desde internet, el teatro, en todos lados, hacer propuestas. Y las cosas, bueno, tardan en cambiar, ¿no? Pero hay que insistir, hay que organizarse, hay que hacer propuestas todo el tiempo, propuestas, y hacerlas también con lo que hay, hacerlas, y así también va cambiando el paradigma y los intereses y los temas, y están en ese cambio, ¿no? Chicas, para cerrar. Bueno, es que en el cierre quería hablar de, nos faltó una injuria que nos dicen los hombres, putas. Así como locas, también somos putas. Y no es lo mismo ser puta en México que ser puta en Varsovia. Yo fui en junio a hacer una estancia académica, yo iba caminando con una polaca y entonces de repente se acerca un tipo neonazi con su bicicleta y me escupe una palabra en polaco. Yo no sé nada de polaco. Y me quedo sorprendida porque no entendí la palabra, pero me quedó clarísimo el odio. Cuando le pregunto a la polaca qué nos dijo, y me dice, está asustadísima y me dice, no te lo puedo decir. Y yo, no, ahora sí dímelo porque ya me dio más susto, ¿qué nos dijo? Y entonces me dice, nos dijo putas. Eso me lo han dicho 4 millones de veces en México, o sea, entonces ya yo me tranquilizo. Pero luego me da miedo mi tranquilidad. Después me dio tanto terror mi tranquilidad, porque es aceptar la injuria todos los días. Ser puta en México es uno de los tantos escenarios donde me han dicho puta en el banco. Hago fila, se va el sistema y como no quiero ser la loca, digo, respira, es el sistema, no tiene la culpa la señorita de enfrente, no tiene culpa, respira, no la hagas de tos, no exijas, no, porque si no, soy la loca. No digo nada, me espero pacientemente, claro, pasan 10 minutos, llega el sistema, me dan el cheque, me dan el dinero, empiezo a contar y me dice la chava, por favor, ¿te puedes mover? Y entonces cuando ella dice eso, atrás, chiflidos, ya muévete, no sé qué, no sé cuánto. Entonces le digo a la chava, ¿estás de acuerdo que no dije nada ante tu sistema que se cayó para tenerte paciencia? ¿Y tú no puedes darme 3 segundos para que cuente el dinero? Pero ya no se oye lo que yo le digo porque me están diciendo de cosas. Camino y un tipo gordo me empuja y me hace así y me dice, ya lárgate puta, en el banco. Y en el banco donde nadie es capaz de decir, por ejemplo, aquí no. Ajá. Cuando yo digo que estos lugares de injuria en donde somos depositadas, como en la loca, en la puta, hay una injuria más. Los hombres, para humillarse, se feminizan y entonces en lugar de putas, son putos. En el texto de Yamaha 300 de Cuthberto López, si ustedes lo leen, pueden encerrar en circulitos cuántas veces se dicen putos entre ellos. Se dicen putos hasta la náusea, porque una manera de humillarse entre ellos es feminizarse. Lo que quiere decir es que lo femenino es una injuria. Entonces, transformar todas estas lógicas de poder, todas estas violencias, pues es una historia muy larga, cotidiana,
porque como bien dices, nos tendríamos que estar mordiendo la lengua constantemente. El próximo capítulo podemos hablar en una mesa sobre sexualidad y deseo. Por favor, para la próxima. Bueno, pues ahora sí nos vamos. Muchas gracias, Lidia Margules. Muchas gracias, Marcela Valencia. Muchas gracias, Nora Huerta. Gracias, Edith Ibarra. Gracias, Vivitelas. Muchas gracias, Silvia Peláez. Y desde luego, gracias, Silvia. Gracias, Transdrama. Y gracias a todos ustedes.